Bueno, ahora vamos a ver la clasificación en cribas. Más adelante vamos a ver la parte de cómo analizamos la quebradora, pero quiero ver primero la clasificación porque ahí vamos a iniciar nuestro balance metalúrgico. No se salvaron de eso. Ya vimos la introducción a balance metalúrgico, pero ahora vamos a ir aplicando en cada uno de los procesos que vamos a ver en este primer curso, cómo aplicamos el balance metalúrgico en las diferentes secciones. Bueno, la clasificación generalmente cuando hacemos la reducción de tamaño en las cribas, la reducción de tamaño, perdón, en trituración, utilizamos clasificación en cribas. Y básicamente una criba, pues ustedes ya la conocen, tiene un medio, este es todo el medio físico, que hace o somete a las partículas a una separación forzada. Generalmente está inclinada, ¿para qué? Para que las partículas se alimentan en esta sección, las partículas rueden de una manera natural hacia abajo, pero aquí tiene un sistema, por eso tiene estos resortes, de vibración. O sea, esta cama se está moviendo hacia arriba, hacia abajo a alta frecuencia, ¿no? Entonces, esto hace que la superficie pues también se mueva en esta dirección. Entonces, las partículas no deslizan solo en dirección hacia abajo, sino al estarse moviendo las partículas realmente amplificándolo están haciendo esto. Están subiendo y bajando junto con las partículas. Fíjense, aquí se ve una fotografía de una criba larga y se alcanza a medio percibir en la fotografía que estas partículas, unas están como en el aire, unas están más arriba y unas están más abajo. ¿Por qué? Porque sí se están moviendo en dirección axial, podríamos decir, pero también en dirección vertical, ¿no? Se están moviendo. Si no tuviéramos este movimiento, pues las partículas se deslizarían y muy pocas podrían pasar a través de los agujeros. Entonces, al estarse subiendo, pues la partícula agarra un momentum y puede atravesar. Las partículas menores al tamaño de la malla, pues en teoría van a pasar a través de estos módulos, ¿se fijan? Estos módulos de aquí, pues tienen aperturas, tienen una cierta porcentaje de área abierta. Y el más tamaño de la malla, pues va a quedar arriba. Si esta malla es, por decir, 2 milímetros, pues aquí esperamos que partículas más grandes de 2 milímetros queden arriba y partículas menores a 2 milímetros queden abajo. Ahora, pero desgraciadamente eso no sucede siempre. Cuando esto está muy cargada, se fijan aquí, se ve más o menos cargada, sobre todo al inicio, pues aunque la partícula se está moviendo, puede estar lleno de otras partículas y esta partícula nunca llegar a poder pasar a través de un agujero. O sea, no hay agujeros disponibles, están saturados por otras partículas. Entonces se llega a atrapar una cierta cantidad de partículas finas aquí arriba. O sea, de menos 2 milímetros siguen manteniéndose arriba. Y en algunas ocasiones, cuando los módulos se dañan, que pues se van desgastando, se llegan a romper, pues llegan a pasar algo de partículas por abajo. Entonces, esto involucra que las cribas no son 100% eficientes. Sí, son altamente eficientes la mayoría, pero cuando están sobrecargadas o tienen daños en los módulos, en estos módulos de clasificación, pues vamos a obtener partículas que no deberían de estar ahí. Y esto me genera cargas circulantes, me genera algunos problemas operativos. Entonces, siempre va a ser importante evaluar su eficiencia, ya sea por fracciones de tamaño o eficiencia global. Y aquí vamos a ver cómo hacemos esa eficiencia. Entonces las cribas suben y bajan y se transportan hacia abajo, ¿no? Ese es nuevamente el proceso. Ahora, ¿cómo es la configuración de esos paneles? Porque pues ahora sí que la magia está ahí, en cómo se hace, qué espacio le doy para que se abra. Pues son los agujeros, unos son redondos, unos son verticales, son rectangulares. Incluso he visto arreglos hexagonales. El proveedor dice que son mejor, realmente lo ignoro, pero hay diferentes arreglos. ¿Qué es lo que busco con las diferentes aperturas? Bueno, busco primero que la partícula no se quede atorada aquí, sino que si es más pequeña que la apertura, que el agujero esto pase, ¿sí? Que tenga suficiente área abierta. Se fijan, toda esta área, pues es área muerta, es área que no se va a utilizar para pasar, pero se necesita que esté ahí, porque si no está ahí, ¿cómo voy a sostener toda la estructura? O sea, necesito que estos sean suficientemente anchos para que tengan resistencia, pero si son muy pequeños se rompen muy rápido, pero si son muy anchos, pues pierdo espacio. Hay un número que se llama porcentaje de área abierta.
Entonces, de toda esta área, ¿cuánta área son agujeros? ¿Cuánta área abierta está? Entre más grande, pues más posibilidad que las partículas pasen. Pero también entre más grande, los soportes o estos, ahora sí, la estructura de la criba es más pequeño y eso compromete porque se va a desgastar más rápido. O sea, si yo hago una criba que esto sea muy grande, pues va a durar mucho y va a aceptar impactos porque las partículas están impactando y están desgastando y va a durar mucho tiempo. Pero al tener área abierta tan pequeña, pues necesito una cama muy grande, o sea, necesito una criba muy grande para dar tiempo suficiente para que todas las partículas. Entonces es un equilibrio entre el área abierta, porcentaje de área abierta, y el porcentaje, o más no el porcentaje, y el área total. O sea, yo necesito más área para procesar más material, ¿no? Entonces más grande mis cribas. Ahora, algunas son de este tipo, otras son con mallas. Si fíjense, es una vista, un corte transversal. Pues son simplemente alambres. Esas son muy comunes. Son más económicas que esto. Estos son diferentes materiales como poliuretano. Son de diferentes arreglos. Pueden ser así, diferentes configuraciones. Les digo, diferentes formas, hasta triangulares he llegado a ver. Pero estas mallas pues son las más sencillas, ¿no? Son un tejido, son más económicas y pues sí me limita a un arreglo cuadrado o un arreglo rectangular cuando mucho. Estos hilos o estas ahora sí va la redundancia, los alambres que lo forman, pues también se desgastan, se llegan a romper y cuando se llegan a romper, pues las partículas más grandes pasan. ¿Qué pasa si se rompe de aquí? Pues puede pasar una partícula alargada. Si aquí esta parte se rompe, pues queda un agujero grande y pues van a pasar partículas más grandes. Entonces tenemos de esos dos tipos, incluso hasta de tela o de mallas muy muy finas, malla 400 para molienda, para clasificación súper fina. En la mayoría de los procesos es en seco, cuando es trituración, pero algunas de estas cribas que también se llegan a utilizar en molienda SAG o incluso en clasificación más adelante, llegan a utilizar agua a grandes cantidades para facilitar que las partículas pasen, pero ya son para partículas más finas, por ejemplo, descarga del molino SAG o en los molinos de bola, lo que llaman cribas de alta eficiencia, que tienen una malla 100, malla incluso hasta 270, pero si tienen de alta vibración y las telas son de poliuretano o de algodón en algunos casos, o de alambre muy delgadito, de latón muy delgadito, pero pues sí son más costosas y son otro tipo de operación. Esa es una operación en número. Bueno, entonces así se hace la clasificación en la criba y esto me genera una eficiencia. Fíjense, yo tengo la criba. Aquí vamos a hacer un diagrama de una criba. Más o menos así se ven. Yo tengo la alimentación. El rechazo vamos a llamar que son los gruesos. Y los finos son los que descargan por abajo. Al estar vibrando esto, ya vimos, las partículas van así. Y eventualmente, cuando encuentre un agujero disponible, pues va a descargar. Si la partícula es más grande, de hecho, déjenme la pinto de otro color. Vamos a suponer que esta verde es una partícula más grande, pues va a brincar, pues nunca va a descargar y va a terminar en los gruesos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué sucede? Algunas veces si hay una perforación, pues esta partícula no debería, pero termina saliendo por los finos. Ese sería un problema. O una partícula fina que puede pasar, pero está tan lleno aquí de partículas, toda mi cama, que las partículas está golpeando los alambres, o ya va a estar y está cayendo una partícula a través de un agujero y lo está bloqueando en ese instante y termina acá. Entonces, esas son ineficiencias y yo lo puedo graficar. Si yo grafico o defino la eficiencia, puedo definirlo en términos de porcentaje de eficiencia. La relación de partículas gruesas entre las partículas de alimentación por 100. Y esto lo hago para cada fracción de tamaño. ¿Cuántas de las que entraron se están yendo a los gruesos? Por eso se llama recuperación al oversize o a los gruesos. Está aquí en inglés, ¿no? Por ejemplo, partículas de 16
en este caso milímetros. Todas las que entraron, o sea, a lo mejor entró una tonelada, toda esa tonelada se quedó en los gruesos. Está muy chiquita, ¿no? No se puede, no puede pasar. En cambio, por ejemplo, partículas de 12, ahí está medio chueco, ¿no? Pero hagan caso. Vamos a suponer que es el 80%. 14 milímetros. El 80% se fue a los gruesos. O sea, a lo mejor entró, vamos a ponerlo, curva de eficiencia para el tamaño de 16 milímetros. Vamos a suponer que de ese tamaño entraron, para hacerlo fácil, 10 toneladas. De ese tamaño. Por hora, porque es un flujo. Y en los gruesos yo estoy por mi balance metalúrgico, por eso tenemos que hacer un balance metalúrgico. Aquí yo sé que de esta fracción se están obteniendo 8 toneladas por hora. Si lo multiplico por 100, pues esto me da 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de las partículas de 14 milímetros se fueron a los gruesos. Entonces, ¿en dónde están las otras 2 toneladas? Pues se fueron a los finos. ¿Ok? Entonces, ahí hay una separación. Hay que ver de qué apertura es la malla, ¿no? Por ejemplo, si la malla fuera de 12 milímetros, y estas son de 14, el 100% se debió haber ido, ¿no? Vamos a suponer que esta es la malla, la apertura. No, la abertura. Apertura es otra cosa, ¿no? Es la abertura aquí de 12 milímetros. En teoría, todas las partículas gruesas, todas deberían de estar. De hecho, vamos a pintarlo de otro color para que se vea. Pintarlo morado. Todas estas deberían de estar ¿en dónde? 100% debería estar en los gruesos. De aquí para acá. ¿Sí? Y a partir de ese tamaño, de aquí para acá, todas las partículas deberían de estar ¿en dónde? 0% de los gruesos, el 100% de los finos. Esta sería una clasificación perfecta. Entonces, todo esto, toda esta área de esta curva, se fijan para cada tamaño, eso no sucede. De aquí el 20% están los finos. Debería de haber 0, o sea, 100% de los gruesos. Esta área es la ineficiencia de la criba. Y lo mismo en este lado, ¿no? Aquí vamos a analizarlo para 10. Para 10, yo tengo como 30%. Partículas de 10 milímetros que son menores a la abertura, o sea, todas las de 10 milímetros deberían de haber pasado, pero no sucedió así. El 30% está en los gruesos, o sea, solo el 70% logró pasar, o sea, se están quedando en los gruesos. Entonces, esta diferencia entre este valor y el 0 que debería de ser es la ineficiencia. O sea, todo esto es la ineficiencia de la criba en esta sección. Entonces, pues aquí vamos a empezar a batallar porque es algo natural, o sea, nunca vamos a obtener una clasificación perfecta, a menos que la alimentemos bien poquito y la criba sea súper grande para darle tiempo suficiente a que pase, ¿no? ¿Cómo pueden pasar partículas gruesas a través de una criba que es de 12, por ejemplo? ¿Cómo pueden pasar de 14 o de 15? Pues hay que recordar que las partículas a veces son alargadas. Entonces, por este tamaño no pasa, pero por este tamaño sí pasa. O las cribas con el desgaste se van abriendo los agujeros, se van haciendo más grandes, que originalmente era de 12, después de meses de operación a lo mejor ya es de 12.5. Todas esas cosas llegan a pasar. Ok, aquí hay un tamaño que caracterizamos en clasificación que llamamos el tamaño de corte. ¿Se fijan? Es donde está el 50% de las partículas. Este se llama el D50. El D50 es el tamaño de corte, es el tamaño de separación, es el tamaño donde el 50% de las partículas, se fijan aquí, el 50% de las partículas está en el oversize o en los gruesos. ¿En dónde está el otro 50%? Pues en los finos. Entonces, este sería el teórico. La abertura era de 12, pero el real, la separación de 50-50, pues fue como de, si aquí es 11, como de 11. 11. Si aquí les digo es 11, aquí sería 11.7. Ese es el tamaño de corte, ¿sí? Y de aquí, si fuera una clasificación perfecta, pues el tamaño de corte debería de ser 12 milímetros exactamente. Pues bueno, es una referencia. Entonces, esta gráfica la podemos hacer que se llama curva de eficiencia.
Y la curva de eficiencia aplica lo mismo para ciclones. Cuando vemos ciclones vamos a repetir un poquito de esto, pero así se calcula la curva de eficiencia. Las partículas muy finas casi, te fijan, es un 2%, son partículas que se quedan pegadas, a veces sucede, a veces no, pero las cribas generalmente son ciertamente eficientes. Cuando veamos ciclones vamos a ver que esta curva no baja del 30%, 20-30%, entonces en cribas es relativamente eficiente. Esta la podemos calcular a través de un balance metalúrgico. Puedo calcular cuántos gruesos hay, cuántos finos hay, y si sé cuánto está entrando y cuál es su granulometría, puedo calcular el tonelaje en cada fracción de tamaño. Esta curva fácilmente se puede calcular. ¿Ok? Bueno, entonces, esa sería la curva de eficiencia. Ahora, vamos a hacer un balance a través de en la criba. En la criba yo tengo la alimentación, que sería la alimentación a la criba, los gruesos, coarse, es decir, gruesos, y los finos. ¿Ok? Si hago un balance de sólidos, se debe de cumplir, ¿no? Ya lo habíamos visto. La alimentación debe de ser igual a gruesos más finos. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito... Normalmente conozco la alimentación o alguno de los productos porque hay bandas, hay pesómetros, pero generalmente conozco la alimentación. Esta la conozco. Necesito otra ecuación porque no conozco ni cuántos gruesos ni cuántos finos se está produciendo. Entonces necesito una propiedad que las haga diferentes. Por ejemplo, vamos a ver las propiedades que se me ocurrirían. Humedad. ¿Humedad se puede utilizar? O sea, el porcentaje de sólidos. Pues no, porque aunque los finos generalmente son más húmedos que los gruesos, pero casi es lo mismo. Entonces, humedad no puede ser un candidato. Ensaye. Ensaye químico. ¿Se puede utilizar? Pues no, porque no hay concentración. Aunque a veces los valores se concentran en los finos, ustedes dirían, pero las diferencias son mínimas. Básicamente la ley se mantiene. Entonces, el ensaye, ya no puedo hacer un balance de contenidos como había hecho en flotación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que aquí cambia? No cambia la humedad, no cambia el color. Se puede hacer un balance por cambio de color. En algunos otros equipos se hace, en algunos otros procesos. La ley no cambia. ¿Qué es lo que cambia aquí? Pues el tamaño, ¿no? Vamos a hacer un balance por tamaños. Balance por tamaños. Esto involucra hacer granulometrías de cada uno de ellos. Granulometría de aquí y acá. Y reconciliar en base a los tamaños. O sea, se debe de conservar. Sí, aquí no hay reducción de tamaño. En una quebradora no se podemos hacer un balance de tamaños porque los tamaños no se conservan. O sea, entra una tonelada de 1 milímetro y de a lo mejor no sale nada porque todo se rompió. Pero en una criba sí. Si entra una tonelada por hora de partículas de 1 milímetro, pues aquí vamos a tener a lo mejor 0.5 toneladas por hora de 1 milímetro y acá va a haber 0.5 toneladas por hora de 1 milímetro. O sea, se debe de conservar el principio de conservación de materia. O sea, si entran de 2 milímetros 2 toneladas, pues debe haber a lo mejor aquí 0.8 y aquí 1.2, ¿no? O sea, se debe de conservar esa relación. Entonces vamos a hacer un balance de tamaños, pero va a ser un poquito diferente. Ahorita les voy a explicar, no lo propongo aquí todavía, porque sería explicarlo y lo vamos a explicar con un ejemplo, muchísimo más fácil, pero vamos a dejarlo para la siguiente clase. Ya nada más les quise introducir cómo vamos a hacer ese ejemplo de balance en la criba. Bueno, agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.